Muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes les da la bienvenida a esta charla titulada Jardín Chileno en la Colonia, Origen y Evolución. Esta es la primera de unas cuantas charlas sobre el jardín chileno, sobre su historia, sobre su evolución, sobre sus características, desde una óptica, desde la biología, que vamos a tener junto a la profesora que nos acompaña el día de hoy, que voy a pasar a presentar. Magdalena Pérez de Arce, ella es ecóloga paisajista por la Universidad Central de Chile y es arquitecto de paisaje por la Universidad Central. Además es diplomada en diseño de paisaje y sustentabilidad por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de proyectos de paisajismo. Además, es profesora de algunos talleres de dibujo botánico que ya hemos hecho en la dirección de extensión y que próximamente también haremos, pero de una forma distinta, con una técnica distinta. Quizá ahí Magdalena les va a explicar un poquito más. Antes de darle la palabra a Magdalena, solamente quería explicarles la metodología que solemos usar. Yo sé que veo nombres que son conocidos, pero de todas maneras viene bien recordar. La primera parte, la profesora panelista va a desarrollar el tema para una segunda parte, eh, responder las preguntas o comentarios que ustedes vayan poniendo en el botón del chat. Debajo de sus pantallas van a encontrar un botoncito donde dice chat. Bueno, ahí van a poder ustedes ir escribiendo en la medida que Magdalena va desarrollando el tema para que no se les pase ningún detalle. Así que hacia el final de la charla, ahí vamos resolviendo cada uno de los detalles que ustedes van poniendo también. En el caso de que alguno quisiera solicitar la palabra, también la puede pedir en el chat y ahí habilitamos la palabra. ¿Ya? Entonces, bueno, Magdalena, muy bienvenida a la charla del día de hoy y todo Muchas tuyo, gracias. el público asistente. Muchas gracias, Raúl. Hola, buenas tardes. Eh, Qué bueno que estén acompañando en esta charla que espero que les guste. Em, Voy a presentar. Bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho y que se originó con mi proyecto de tesis hace varios años atrás para optar al grado de licenciada, donde quise un poco explorar el origen del jardín chileno y su evolución hasta el día de hoy, pero en el fondo entender un poquito nuestras raíces y de dónde vienen varias cosas que nos son familiares a través del tiempo. Bueno, hoy día vamos a partir con unas reflexiones, tres preguntas que les voy a hacer, como para que compartamos, y de ahí vamos a empezar este viaje a través de la historia desde la descripción del Valle del Mapocho, ¿cierto? Vamos a remontarnos al origen de la fundación de Santiago para después ver otros temas importantes. Bueno, una presentación rápida para quienes no me conocen. Yo soy naturalista, me considero una naturalista primero que todo. Em, Mi trabajo de conexión con la naturaleza, el paisajismo y la ilustración es un todo. Soy ecólogo paisajista, ilustradora naturalista y profesora en diversas casas de estudio con varios temas relacionados con mi profesión. Y partimos la charla de hoy con el concepto de jardín, ¿ya? Esto es un poco para hacer esta introducción. La palabra jardín se remonta al hebreo, ¿cierto? Se compone de dos palabras, de gan, que significa proteger o defender, y que también habla de una valla o cercamiento, ¿cierto? Y Oden o Edén, que quiere decir placer o deleite. Ese es el significado de la palabra jardín, que juntas estas palabras en el fondo hablan de un recinto de tierra para el placer y deleite, ¿ya? Y bueno, un poco para entender el concepto de jardín es que la mayoría de los credos religiosos describen el comienzo de los tiempos o al término de la vida un jardín que es un paraíso, ¿ya? En todas las religiones se habla del jardín
prometido, ¿cierto? Como en el caso de los musulmanes, llenos de fuentes y bosquecitos. En la Biblia se habla del paraíso del Edén, ¿cierto? Cuando nos remontamos a Adán y Eva. Entonces, desde la fe siempre se ha asociado el jardín como el lugar más maravilloso a que el hombre puede optar a través de la fe. Y aquí tenemos un cuadro que representa en el fondo este paraíso prometido, ¿cierto? Y muchas pinturas a lo largo de la historia se inspiraron en este tema de este jardín maravilloso, que es en el fondo a lo que anhela toda persona. Y el simbolismo que se asocia al jardín, hay muchos simbolismos asociados directamente ligados con algunas especies de planta. Entonces, las antiguas culturas atribuían significado a ciertas especies, por ejemplo, a los olivos, las palmeras, las higueras, la vid, las parras, ¿cierto? Entre otras plantas. Eran venerados por la fertilidad, vitalidad y el alimento que representaban. Entonces, en diferentes culturas siempre han estado asociadas las plantas, ya sea desde su uso más espiritual, ¿cierto? Relacionado con la fe, con el alimento, con la medicina, entre otros. Y aquí una imagen referencial del jardín de Getsemaní en el Monte de los Olivos en Jerusalén, donde quizás nos puede ser un poco familiar, ¿cierto? Estos tonos, estos colores, este tipo de árboles con nuestra zona central de Chile. Pues estamos hablando en el fondo de climas más o menos similares, ¿cierto? Ecosistema mediterráneo, Mediterráneo seco. Tenemos similitudes con esta parte del mundo. Bueno, aquí vemos los dátiles, ¿cierto? Las palmeras que producen abundancia de estos frutos y que, por ejemplo, en el antiguo Egipto era venerado, ¿cierto? Avisaban en el fondo que ya tenía muchas connotaciones y mucha importancia el dátil, pero avisaba que ya era el momento de la fertilidad máxima, ¿cierto? De, para la cultura. Y bueno, aquí la invitación es a responder esta primera pregunta y todos piensen y recuerden aromas de flores que los lleven a la infancia, a la casa de cuando eran niños, a la casa de los abuelos, en el campo, en la ciudad, a lo mismo. ¿Qué plantas son las primeras que se les viene a la mente? Y si tres personas quieren mencionar alguna planta, bienvenido. Está abierto para que eh, nos comenten qué planta se les viene a la mente cuando piensan en un rico aroma y que los lleve a la infancia. No sé si alguien quiere compartir. Ahí Iris está levantando la mano. Yo no puedo verlos a todos, así que pueden hablar nomás. Ahí pusieron que era jazmín, ¿Sí? eh, rosas, retamo, ¿Ya? cardenales, clepia, flor de pluma, rosas, naranjos en flor. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces yo voy a seguir. Y miren, es como si les hubiera leído la mente, ¿cierto? Varias de las plantas que ustedes mencionaron están en este collage de imágenes. Tenemos las lavandas, las rosas, el jazmín, los naranjos con los azares, ¿cierto? Sus flores. Entonces, sí, cuando pensamos en un recuerdo de infancia o un aroma que nos lleva a nuestros abuelos, ¿cierto? A un recuerdo agradable con un aroma de una planta, generalmente estas, estas cuatro son las primeras que se vienen a la memoria. Y esto tiene una razón que la vamos a explicar más adelante. Después tenemos otra pregunta. ¿Crees que nuestro paisaje está cambiando? ¿Que en nuestras ciudades los jardines y áreas verdes ya no tienen el verde que cuando éramos niños? ¿Están más secos? A lo mejor les pasa eso, les parece que está mal, les preocupa. No sé si alguien quiere compartir su visión de esta pregunta. Los escuchamos. ¿Alguien quiere compartir? ¿No? Bueno, ahí Alondra dice que sí, que un poco. ¿Ya? Eleonora Fernández dice sí, por la falta de agua. Susana, sí, mucho cemento. Carolina Walker, gravilla, pone.
Gabriela Parisi son diferentes, pero creo que se adecúan más al clima que tenemos. Em, bien, esos son los que tenemos. Perfecto, gracias, Raúl. Bueno, aquí hay una imagen referencial de el Parque Quilapilún, que es un parque que está en Colina, en el sector norte de Santiago, y tenemos una imagen acá de un bosquete de espinos, que son los árboles más abundantes, ¿cierto?, en la zona central, sobre todo en Santiago, asociado también con otras plantas herbáceas que podemos ver entre rocallas, para que visualicen esta imagen y la graben para lo que sigue después, ¿ya? Pero esta escena, esta imagen, que es un paisajismo en el fondo diseñado, pero que trabaja con especies de bajo consumo hídrico, nativas y que son propias de la zona, ¿ya? Para que lo recuerden. Y una última pregunta. ¿Alguna vez escucharon de algún remedio casero, una receta de la abuela, el abuelo, bisabuelo, de alguien del campo, cierto? Que les recomendara el uso de alguna planta nativa como medicina o alimento. ¿Les resultaron esas recetas? ¿Reconocen alguna de las plantas nativas? ¿Alguien tiene así algún nexo con todos alguna vez en la vida hemos escuchado una recomendación casera, ¿cierto? Relacionado con alguna planta chilena. Ahí Así sí es, bien. alguien quiere Ahí Carolina comentar. Walker dice agüita de boldo. Iris Ujú, Merillán pone manzanilla. Gabriela Parisi dice sí, las uso hasta ahora. Susana pone menta, ajenjo, camomilla. ujú. Wilson Elías pone fruto del peumo. Jorge Goldenberg, el quillay. Lucas Buchart, el boldo para el hígado. Y bien, esas son las que tenemos. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, acá tenemos al boldo, ¿cierto? Que es como lo primero que todos reconocemos de nuestras plantas. Tenemos el matico, también las agüitas de matico, o limpiar una herida, ¿cierto? Con el agua de matico. El maqui también para los dolores de garganta, el espino. La corteza de quillay para las polillas o la gente de campo se lava el pelo también con las cortezas de quillay. Entonces, nosotros tenemos una relación directa con el uso de nuestras plantas nativas y este uso se ha transmitido de generación en generación a lo largo de muchos siglos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar ya a adentrarnos en esta historia, en esta línea de tiempo, para comprender el origen de nuestros jardines y partimos con los mapuches y su relación con la naturaleza, ¿ya? Entonces, previa llegada de los españoles a América, los mapuches no tenían jardines como tal. Más bien se describe un huerto con flora nativa, ¿cierto? Para la subsistencia y siempre trabajado por las mujeres. Los hombres en esa época se dedicaban a las guerras, ¿cierto? A pelear, a proteger. En cambio, la mujer era la que trabajaba la tierra, la que se encargaba de los alimentos, las cosechas, etcétera. Entonces, al cargo de las mujeres estaba la recolección de frutos, de raíces y de animales pequeños. Posteriormente, a comienzos de la conquista, se provisionaron de algunas semillas importadas para comenzar con cultivos de hortalizas. O sea, las hortalizas que se cultivaban en la colonia son semillas traídas por los españoles. Previo a eso, eran plantas locales. ¿Ya? Y disculpen, aquí en la imagen podemos ver, les puse la planta, la flor de canelo, que es una planta absolutamente importante para la cultura mapuche. Es un árbol sagrado. Con la floración del canelo se celebra el Huitripantú, el Año Nuevo Mapuche, y tiene muchas propiedades medicinales y está presente en el fondo en todas las ceremonias importantes eh, de esta cultura. Y bueno, todos los árboles tienen algún uso doméstico. Las hojas sirven para hacer escobas, canastos, cubrir chozas y las casas de campo. Los frutos se comen dulces o en peladillas. Este es un extracto de la descripción de cómo se usan los frutos de los árboles nativos, ¿cierto? Escrito por crónicas de historiadores a la llegada, ¿cierto? Sí, a la fundación
de Santiago, en la época de la colonia. Entonces aquí hay unas ilustraciones de frutos nativos. Aquí tenemos la palma chilena con su semilla acá, con el coco de la palma chilena, el fruto del espino con sus semillas que sirven para hacer café. Este es el café típico de la zona central, que se conoce en el campo. Nosotros en la ciudad poco sabemos de este uso. Los frutos de chañar, que también se sirven para alimentos, el fruto de la tara, el mayo. Y bueno, el paisaje del Valle del Mapocho. Los conquistadores al llegar al Valle de Mapocho apreciaron que en la cuenca de Santiago la formación típica era un matorral de espinos. Eso era, y acá hay una imagen a la derecha, tomada del Cerro San Cristóbal hacia la ciudad, y esto fue el paisaje que vieron los conquistadores cuando llegaron a Chile, a Santiago, ¿cierto? La zona central. Este era nuestro paisaje, un matorral espinoso, más o menos alta y con arbustos todos espinudos, ¿ya? Entonces, no nos asombre y no nos extrañe esta vuelta que estamos dando a un paisajismo más consciente en la actualidad, porque gracias a las crónicas de historiadores de la época podemos comprender que nuestro paisaje era así, ¿ya? Entonces, simplemente estamos volviendo de a poco a nuestro origen. Entonces, el paisaje del Valle del Mapocho, en el extremo norte de Santiago, se describen que había muchos algarrobos de hojas pequeñas y espinas y que en primavera lucían unas flores amarillas y perfumadas, ¿ya? Mientras tanto, todo el suelo cubierto de unas praderas multicolores. Acá en las imágenes, a la izquierda, está la flor del algarrobo, ¿ya? Que son los árboles que son fácil de encontrar al norte de Santiago, la zona de Colina, de Lampa, Tiltil, y las praderas de flores nativas, ¿ya? Que son de ciclo de vida corto y que son después en verano estos pastos amarillos que cubren todos nuestros cerros y todos los terrenos que, naturales que rodean la ciudad, ¿ya? Entonces, este era nuestro paisaje inicial al momento de la fundación. Y bueno, acá hay una imagen tomada desde el Cerro Manquehue hace unas semanas atrás, donde más o menos esta es la visión que tuvieron los conquistadores cuando llegaron acá. Esto eran los colores que se veían, estas son las plantas que teníamos en absolutamente todo el valle. Acá hice la paleta de colores, estos son nuestros colores, este es nuestro paisaje, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionar esto? Un poco para calmar quizás esa inquietud o ansiedad que nos genera este cambio que vemos en nuestras áreas verdes urbanas, ¿cierto? Donde se está volviendo al origen de nuestra naturaleza, a nuestros colores. Estos colores no son porque sí, son colores que representan a las adaptaciones morfológicas que tienen las plantas para soportar 9 meses de sequía, que es nuestro clima mediterráneo, ¿ya? Son cubiertas ya sean de pelos, de cera y otras adaptaciones de las hojas de las plantas que las hacen tener estos colores más grisáceos, ¿ya? Y que está bien que sea así. Acá otra vista con cactus, espinos, coyihuay, chaguales, que es la comunidad vegetal propia de nuestra cuenca, ¿cierto? De nuestros cerros. Y acá esta imagen está tomada de San Carlos de Apoquindo hacia la ciudad y es justamente estos colores tierra, estos colores olivos, los que se encontraron los conquistadores en su minuto cuando llegaron a Santiago. Entonces, también se describe en estas crónicas que hacia las quebradas se desparramaban grandes bosques de maitenes, quillayes, peumos, pataguas y palmas que separaban los extensos campos cultivados y regados tanto por ulmenes como curacas. Al momento de llegar los españoles a Santiago, Santiago estaba trabajado agrícolamente algunos sectores asociados, por supuesto, a las cercanías al agua, em, y todos los que son cerros y quebradas están intactos, ¿cierto? Y en las partes sombrías más húmedas se concentraban estos árboles que son
propios del ecosistema mediterráneo, el bosque esclerófilo, que necesitan mayor humedad. Entonces, aquí podíamos encontrar este bosque siempre verde, que no es espinoso, pero que requería un poquito más de agua que lo descrito anteriormente. Entonces, acá tenemos la imagen de un quillay, que todos lo conocen y que es el árbol que se está utilizando más en arborización urbana en Santiago. Y acá una imagen referencial de cómo sería esta suerte de mezcla entre cultivos y cerros de bosque esclerófilo. Esta era la imagen que tenía Santiago al momento de la llegada de los españoles. Y bueno, al momento de la fundación de Santiago del Nuevo Extremo, eh, tenemos que pensar que los españoles que llegaron acá a fundar Santiago, la mayoría tiene una raíz musulmana, no musulmana, una mezcla mora en el fondo de la invasión musulmana a España y parte de Europa que duró 8 siglos. Por lo tanto, todos los andaluces que llegaron a Chile, todos los del sur de España, prácticamente son los españoles que llegaron acá, tienen una raíz de siglos de dominancia de árabes sobre sus tierras, ¿ya? Y por lo mismo nos trajeron bastante influencia que las vamos a ver a continuación. Bueno, la fundación de Santiago viene después de la fallida expedición conquistadora de Diego Almagro en 1535. Él queda en la memoria como el descubridor de Chile, pero fue Pedro de Valdivia quien fundó el Reino de Chile años después. Entonces, cuando llega Pedro de Valdivia, toma posesión del terreno de una extensa llanura del río Maipo, en el costado derecho del río Mapocho, entre los dos ríos, ¿cierto? Y el día 12 de febrero de 1540 funda la ciudad de Santiago de Nuevo Extremo. Y aquí hay un plano de cómo era nuestra ciudad, ¿cierto? Un damero de pocas cuadras, con una plaza mayor en el centro. Aquí se puede ver el Cerro Santa Lucía y el río Mapocho. Esa era nuestra ciudad inicial. Después de trazada la ciudad, se demarcaron los solares, se les asignó terreno, ¿cierto?, a los españoles que llegaron acá y comienzan a levantarse casas bien precarias de barro y paja, ¿cierto?, que viene siendo el adobe que conocemos, ¿cómo se llama? Construcciones de maderas existentes, de árboles que habían acá, como canelos, arrayanes, maitenes, techos cubiertos de totoras llamadas quinchas por los indios. Entonces, estas casas, que son las primeras, tienen una chacra de subsistencia, pero no habían jardines todavía, ¿ya? Entonces, hay una mezcla y un uso de las plantas locales con las semillas que se fueron importando. Y bueno, posterior a este asentamiento, y después de varias guerras y ya cuando las cosas se comienzan a calmar, nace la arquitectura chilena, la casa con patio interior. La arquitectura chilena, representada por la casa colonial, fue traída por los españoles y debido a nuestro clima y topografía fue adaptándose y tomando su propia forma. El origen de nuestros patios tiene relación con los cortijos andaluces, construcciones cerradas al exterior, introvertidas, una barrera entre el campo y el habitar. Ese es el origen de nuestros patios interiores, que son nuestros primeros jardines, el nacimiento del paisajismo en Chile. Entonces, el patio interior se constituye como el núcleo central de la casa, donde se desarrolla toda la distribución general. Pensemos que las casas eran de fachadas continuas hacia las calles y eran una suerte de fuertes que las ventanas estaban al interior en estos corredores que daban al patio. Por lo tanto, el patio cumplía la función de iluminar todas las habitaciones de la casa. em, y conectar en el fondo toda esta distribución. Aquí podemos ver una imagen de un patio interior eh, común, representante de nuestra casa. Y bueno, el origen de la casa chilena deriva de la casa hispanoamericana, tanto en su forma como en las características de su patio. Acá les puse una imagen de un patio interior, de una, ¿cómo se llama? Del patio Los Naranjos,
En Córdoba, un patio andaluz con su trazado geométrico, que todas las galerías dan al patio. Hay muchos naranjos y otras plantas que no son familiares a nosotros, ¿ya? Y bueno, los frondosos valles de Chile, así como las huertas en las casas y en sus campos llenos de hierbas y albahacas, plantados de espinales y algarrobos. Este es una descripción de los jardines cuando empezó a configurarse esta casa típica chilena, colonial, un relato de Juan López de Velasco, autor de Geografía y Descripción General de las Indias, publicada en 1571. Entonces acá podemos ver en este relato que hay una mezcla entre nuestros árboles nativos con plantas que son traídas por los españoles, como por ejemplo las albahacas, ¿ya? Y otras hierbas. Pero espinales y algarrobos eran los árboles que existían en Santiago. Bueno, después el patio siempre se relacionó con la huerta y el campo. A medida que fue pasando el tiempo, las casas se fueron consolidando más, los terrenos empezaron a ser cultivados también y comenzó a haber esta conexión entre el patio ornamental, que es el patio interior de la casa, con la huerta de subsistencia, ¿cierto? Asociada a el cultivo de alimentos y por último el campo, que era el trabajo principal de la época, el trabajo de la agricultura. Entonces acá tenemos algunos esquemas que reflejan esta mezcla entre la casa, los patios, ¿cierto? Y lo que sucede con los campos. Y comienza a cambiar nuestra paleta de colores también, a diferencia de la paleta de colores que les mostré anteriormente, comienzan a llegar algunos verdes que son eh, más potentes, ¿cierto? Los colores, por ejemplo, como de las uvas, comienzan a llegar otro tipo de flores y nuestra paleta de color empieza a cambiar. Otro relato del cronista mayor de Indias, Tribaldos de Toledo, en su obra Visita General de las continuadas guerras y difícil conquista del Gran Reino y provincia de Chile, habla de Santiago como el más gallardo vergel del mundo, rodeado de huertas, de olivares y viñas. Así era la imagen de nuestra ciudad en ese momento de la colonia. Acá algunas imágenes que resumen un poco las texturas, los colores, los aromas que tenían estos patios interiores. Vemos, por ejemplo, los naranjos, los jazmines, alelíes, em, tenemos las rosas, las lavandas, y acá distintos esquemas de casonas coloniales con sus corredores que conectan y que vinculan en el fondo lo que pasa en la casa con el exterior, con este patio que ilumina las habitaciones y que es el centro de la familia en la época. También en el centro de estos patios habían elementos que son característicos como las fuentes de agua, ya las piletas, que son elementos importantes y que tienen que ver con un relato que vamos a ver más adelante de su origen. Tiene todo un significado para el patio. Y bueno, acá vemos las texturas clásicas como el pavimento de piedra de huevillo, los adoquines, los ladrillos cuadrados artesanales en los corredores, que era lo más habitual, y el uso del agua en estas fuentes. Más adelante, avanzando en esta línea del tiempo, comienzan a llegar esculturas y otros elementos, pero mucho más adelante. Acá otro relato habla em, que es de 1594, Crónicas del Reino de Chile, se describe, es acá la gloria, andar de huerta en huerta, entre frutales y pasear por campos verdes, forestas deleitables de las que hay en esta tierra con tantas ventajas y tanta fertilidad. Y aún las acequias que se sacan del río y corren por la ciudad tienen en las orillas hechas vergeles de arrayanes, albahacas, rosas y otras variadas hierbas y flores, lo cual también se hallan en los cerros, esteros y collados, que todo está hecho unos jardines. Entonces, aquí, avanzando en esta línea de tiempo, ya después de algunas décadas del momento de la fundación, se comienzan a consolidar estos jardines, comienzan a haber abundancias de flores, se mezcla lo nativo con lo introducido
y la ciudad se torna un poco más verde y más atractiva. Después, hay muchas flores propagadas en nuestros huertos, como las rosas, azucenas, jacintos, claveles, azares y sobre todo las olorosas clavelinas, que ha visto en aquellos jardines de Santiago cercados de tapias, en que una red de acequias riega por igual la col, la rosa, el maíz y la azucena. Este extracto, también este relato, habla de los jardines, que son los patios interiores, ¿cierto? Que están con un perímetro amurallado, que es la casa, los corredores, donde corre una acequia por todo el perímetro de este patio que distribuye el agua para el riego y que es la misma acequia que más adelante va regando los campos y los cultivos agrícolas de la casa. Entonces, aquí se mezcla el patio interior, como les comentaba anteriormente, con la huerta, con los campos de cultivo. ¿Y cuál es el origen de nuestro patio interior? Primero podemos hablar un poco del jardín griego, partiendo en esta línea de tiempo. Y el jardín griego usaba la simetría, ya en la plantación, la búsqueda de la perfección a través de la geometría. Según las descripciones en la Odisea, las plantaciones de árboles eran simétricas como la de hortalizas y flores, y el agua también estaba presente, ¿ya? Entonces, nosotros aquí comienza a nacer este concepto de patio interior como tal, con geometría, con agua, elementos que también nosotros podemos eh, observar en nuestros jardines interiores. ¿Y cuáles eran las plantas más utilizadas en estos jardines? Bueno, el laurel de comer, ¿cierto? Las parras, los olivos, plantas que son de origen mediterráneo, al igual que nuestro clima. Tenemos que pensar que Chile Central es parte de los 5 ecosistemas mediterráneos del mundo, que es Europa mediterránea, ¿cierto? Parte de Australia, parte de Sudáfrica, California y Chile Central. Compartimos el mismo clima, que son 9 meses secos, por lo tanto, no son tan familiares estas plantas porque al llegar a Chile se asentaron bien, encontraron en el fondo similitudes con su lugar de origen. Después, avanzando en esta línea de tiempo, podemos encontrar algunos patrones característicos en el jardín romano. Y el jardín romano se dividía en dos grandes grupos, en los pequeños jardines que se llaman hortulus y los grandes que son los hortus. Y bueno, tenían distintos propósitos y también estaban asociados al poder adquisitivo del dueño de casa. Estos jardines tenían huertos, caminos de boj, aguas, fuentes, esculturas, simetrías, galerías que rodeaban al patio interior, lo mismo que ocurre en el patio interior de la casa chilena. Se cultivaban algunas hortalizas para el consumo del hogar y flores para el culto de los dioses. Entonces, también nos lleva esta línea de tiempo a encontrar similitudes con el jardín romano. Y si vemos el mapa del Imperio Romano, podemos ver que también abarcó la península ibérica, ¿cierto? La parte sur de España, que es de donde provienen la mayoría de nuestros conquistadores. Y acá algunas imágenes de estos jardines romanos. Volvemos a la simetría, a los bosques recortados, las fuentes de agua, los patios pedregosos, ¿cierto? Áridos, y todo rodeado con galerías. Y aquí ya comienza a ser más familiar aún el tema. Acá, entendiendo el origen del jardín árabe, lo sentimos propio. Es impresionante, por lo menos a mí me hace mucho sentido todo. Y bueno, en la Edad Media, aproximadamente en el siglo VIII, los romanos dejan como herencia a los jardines islámicos elementos, prácticas y diseño. Hay una continuidad en esto que describimos anteriormente en los jardines romanos, que tienen que ver con los patios regulares, trazados geométricos rodeados de galerías, ¿cierto? Cada uno de los detalles se trata de representar el anhelado paraíso eterno de los musulmanes. Es un lugar de reflexión y de contemplación. Aquí podemos ver
ya patrones característicos del jardín musulmán. Y aquí vemos el Palacio de la Alhambra con múltiples flores, ¿cierto? Con estos trazados geométricos, los bosques recortados, el uso del agua. Entonces los jardines árabes contemplan dos aspectos fundamentales: la inteligencia a través de la lógica del diseño y la disposición de los elementos, y la sensibilidad, que es todo lo sensorial que constituye este jardín, que está hecho para seducir y encantar. Si volvemos al comienzo de la clase, cuando se describía el jardín como el paraíso según el Corán, que era un lugar de deleite, el diseño con plantas aromáticas, con agua, para el goce, para el bienestar, está asociado a eso. Y acá hay, tomé un extracto de un poema árabe muy bonito que se los voy a leer y que lo pueden ir leyendo junto conmigo, que las flores del jardín exhalan sus aromas a medida que se acerca el día. Esta mañana el jardín es como un perfumista. Los pájaros cantan sobre las ramas cargadas de brote, las ramillas deshacen las cuerdas y se relean. Todo lo que ves es encanto y belleza. Levántate y admira el jardín mientras los pájaros cantan a toda voz. El agua, como una serpiente, se escapa de las albercas y brilla entre las plantas como una espada brillante. El hermoso jardín es todo verde, todo está brotando como las flores de granada, tanto las flores de naranjos como los clavos de olor, los aromas de mirto y albahaca. Entonces acá se están mencionando en el jardín árabe prácticamente todas las plantas que nosotros conocemos desde niños en los jardines antiguos, que podíamos ver también en las casas de nuestros abuelos, bisabuelos y así para atrás, ¿ya? Y acá está el poema escrito en árabe, que viene de la poesía andalusí, que hay todo una fuente de poesía de la época en España, ¿cierto? Con esta influencia árabe, donde nace esta corriente de poesía maravillosa inspirada en las flores de estos jardines. Y podemos ver acá una imagen referencial de un jardín árabe, ¿cierto? Con la fuente de agua, con el uso de boj, plantas aromáticas, todos los elementos que nos son eh, familiares. Entonces, después avanzando en esta línea de tiempo, el jardín chileno entre el siglo XVII y XVIII nace. La casa pasa a la encomienda, a la hacienda, y debido al desarrollo agrícola, que fue el fuerte, el país fue creciendo económicamente gracias al trabajo de la tierra. Se comienzan a construir casas en las haciendas con múltiples patios, con vegetación propia, enormes árboles que marcaban el inicio y final de los accesos a la casa, variedad de plantas exóticas mezcladas también con algunas nativas. Y aquí, bueno, vemos como imagen referencial esta suerte de relación entre los cerros naturales, ¿cierto? Y el campo cultivado. Y en este relato se habla de que en el jardín chileno en el siglo XVIII se cultivaban limoneros y naranjos con sus azares, como los que tenían plantados don Lorenzo Hernández, en su casa ubicada en la calle del convento Nuestra Señora de la Merced, a 4 cuadras de la Plaza Mayor de la ciudad. Junto a estos árboles se encontraban acianos, lupinos, clarines, clavelinas, geranios, lobelias, rosas de distintos colores y jazmín en los huertos eh, de Juana María Navarro y María Josefa Solís, además de variados bulbos, granados, acompañados por hierbas como las alcarabenas, hinojos, salvia, tomillo, menta, ruda, zanahoria, silvestre y otros. O sea, acá tenemos un relato de cómo eran las casas en esta época, en el siglo XVIII, cercano a la Plaza de Armas, y podemos ver aquí el listado de plantas que prácticamente todos ustedes mencionaron cuando recordaron, ya sean las plantas por su aroma, ¿cierto? Que recuerdos que les traen de la infancia, o también plantas que les recomendaban sus abuelos, bisabuelos, gente de campo para algún remedio casero. Y bueno, aquí podemos ver
algunas imágenes de casonas de esta época. Acá está la Casa de los Fontecilla, del libro de Parques y Jardines de Chile, donde podemos ver acá el suelo empedrado, ¿cierto? El uso de plantas en maceta, que es muy andaluz también, los boj recortados y en el centro de estas jardineras, rodeados de boj recortados, plantas aromáticas, rosas y otras plantas, un diseño que lleva a un elemento central, que puede ser una fuente de agua o a veces un árbol importante. La casona Las Condes, también otro referente de esta época. Acá hay una descripción eh, de época que habla de que el interior de la casona se observan pisos de arcillas cocidas, además de pilar y vigas y dinteles de roble, ciprés y patagua, ¿ya? Recordemos la descripción en el fondo de cuando llegaron los fundadores y hablaban de las zonas más húmedas, quebradas y cerros, habían pataguas. La fachada principal de la casona presenta un balcón de madera que da un bello jardín geométrico con una pila al centro. Y acá imágenes del año 60 que tuve la suerte de obtener de mis abuelos, ya en la casa de cuando mis abuelos vivieron ahí, nació mi mamá, y el jardín original era esto, ¿ya? Entonces, posterior al terremoto del año 85, la casa sufrió muchos daños y la restauración también hizo que se modificara el patio original, cambiando en el fondo de posición a San José, ¿cierto? Y las piletas, pero esto era el jardín de la época con plantas ornamentales, con los árboles principales. En la parte de atrás de la casa habían árboles frutales asociados, ¿cierto?, a los cultivos y después continúa el campo. Acá una vista desde la casona a cómo era este jardín principal donde se ve el bosque recortado y todas estas plantas ornamentales en el centro. Bueno, otro de los jardines antiguos que tenemos, ¿cierto? Una de las construcciones más antiguas coloniales, bueno, que han en el fondo sido restauradas con el tiempo, es la iglesia de San Francisco. Aquí podemos ver su patio también, rodeado de galerías, con abundante vegetación, con trazado simétrico, ¿cierto? Muy geométrico, con una fuente de agua en el centro. El agua presente en estas fuentes duras, los patios de tierra, ¿cierto? Muy habituales, o tierra, o huevillo, o adoquín, pero materialidades duras, ¿cierto? El pasto aquí no existía. Y bueno, acá un resumen de la bibliografía utilizada para esta breve pincelada del origen de nuestros jardines. Mi tesis para obtener la licenciatura en el año 2001 fue la evolución histórica de los jardines del Valle Central de Chile. También el extracto de cuando les comenté cómo eran los jardines en el siglo XVIII, lo saqué de los relatos de Jardines del Viejo Santiago, del boletín de la Academia Chilena de Historia. Las imágenes de los esquemas de las casonas del conjunto arquitectónicos rurales de casas patronales, la poesía andalusí de la Fundación de Cultura Islámica FUNCI, y por último el extracto que hablaba de cómo eran los jardines en estas casas cercanas a la Plaza de Armas de guirnaldas y adornos, una relación iconográfica y alegórica de los fanales del Niño Dios de Marisol Richter. Eso sería la presentación. Bien, muchas gracias, Mane. Ujú, Y hay una pregunta, pero de todas maneras dejo invitado a todas las personas que quisieran tanto levantar las manos o, o escribir en el botoncito del chat para que puedan ir haciendo sus preguntas. Entonces, hay una pregunta que es de Hugo, que ujú. pregunta, ¿cuándo empezó a sembrarse pasto en los jardines en Chile?
Si tú Eso sabes a lo qué. vamos, sí, por supuesto, lo vamos a ver en la próxima charla. Eso ya llega en el siglo, fines del 18-19. Siglo XIX llega con el paisajismo inglés a Chile. Perfecto. Entonces, hacemos la invitación a ver si alguien Ujú. más se anima a hacer algún comentario o pregunta. Ahí hay una manito levantada, Leonora. Leonora. A ver. Bueno, Pepi Rubenstein ¿Mm? dice gracias, excelente charla. Y ahí está, Alondra. ¿Sí? Bien, ahí estás, Alondra. Ay, hola, disculpen que no tenga la cámara, no No la te puedo poner, preocupes. pero muchas gracias, me encantó la charla, preciosa, súper informativa. Quería preguntar, por favor, un poco en comparación a los jardines quizás de nuestros vecinos, ¿no? Ujú. Como viendo las áreas de Perú, de Argentina. Obviamente el clima es diferente, pero quizás si nos podrías contar un poquito cómo hacer de elementos diferentes. Sí, No sé si me porque explico. sí, no, sí se entiende. Que Gracias. nosotros, a ver, tenemos una condición diferente desde la visión de la ecología del paisaje. Chile es una isla geográfica, por lo tanto, tenemos una condición absolutamente distinta a nuestros países en temas de clima, sobre todo en la zona central, ¿ya? Que, como comentaba en la charla, es parte de los 5 ecosistemas mediterráneos del mundo. Entonces, tenemos una condición particular geográfica de 9 meses seco, que tenemos una vegetación particular y los conquistadores que llegaron acá son de origen andaluz, ya español, que está en la cuenca mediterránea de Europa. Por lo tanto, tenemos similitudes, ya tenemos similitudes de clima, similitudes en todo. Entonces, esta influencia española que viene con el jardín árabe, ¿cierto? Porque ellos fueron dominados 8 siglos por los musulmanes, se asenta aquí en el patio interior chileno y podemos tener algunos patrones, por ejemplo, con algunas construcciones en Perú, porque en la época colonial era muy habitual esto de las construcciones como fortificadas al exterior y que en el interior se concentraran los patios, esos propios de una época, pero las características en el fondo de vegetación es más que nada acá en Chile por nuestro clima. Pero el uso de piedra, macetero, las piletas en el centro es un elemento colonial que compartimos con países vecinos. Perfecto. Isabel Margarita Castro pregunta si ha habido algún intento, o tú conoces, si ha habido algún intento de restaurar algún jardín de forma patrimonial. Lamentablemente no, o sea, existe la Carta de Florencia que está establecida en el fondo donde se establece el cómo conservar los jardines patrimoniales y cómo deben ser restaurados, pero en Chile no se aplica, se aplica a la arquitectura más que nada a la restauración, pero en paisajismo se hace el intento de conservar trazados y árboles importantes, patrimoniales, pero no existe en el fondo como una escuela de paisajismo o una rama del paisajismo en temas patrimoniales. Lamentablemente no. Y se hacen intervenciones con la visión actual a veces por sobre el patrimonio. No está tan protegido como lo es la arquitectura. Perfecto. Bueno, preguntaban ahí cuándo era la próxima charla. Es el miércoles 11 de septiembre Sí, y es Jardín chileno del siglo XIX y la influencia principalmente de Inglaterra y y Francia. Francia. Así es. Voy a activar el sonido acá a nuestra directora Josefina Tocornal. Hola, Raúl, hola, buenas noches, Mane, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Eh, Muchas gracias por la presentación. Solo quería aprovechar de saludarte y agradecer la presentación y hacer algunos comentarios también respecto a lo que estaban preguntando recién. Ujú. Yo tuve la suerte de conocer Guatemala hace varios años ya
Y respecto al tema de lo que hay en otros países, me llamó la atención que en Guatemala, bueno, en la ciudad antigua de Guatemala, que es la antigua capital, digamos, virreinal, quedan todavía, por supuesto, todas estas casas coloniales con la misma estructura, o sea, casas Ujú, de sí. techada continua y adentro un patio, y en todos los patios, por lo menos en Guatemala, yo no conozco México, no sé cómo será, pero en todas las casas de Guatemala, en todos los patios hay una pileta. Y la pila tiene muchas funciones, porque allá llueve todos los días después del almuerzo. Entonces, esa Ujú, pileta me imagino que es la pileta que recibe el agua y que a lo mejor sirve para distribuir el agua a las casas también. Pero me llamó la atención que tiene exactamente esta misma estructura, digamos, y es un tipo de jardín que funciona en los barrios del centro de Ciudad de Guatemala, que es una ciudad moderna de los años 60 donde quedan estas casas en la zona uno. También son todas la misma estructura, digamos, la casa de corredores, con patio y con la en pila el en el medio. centro. Sí, y lo otro que quería mencionar, lo que tú dijiste del patio del jardín del convento San Francisco, Ujú, quedan algunos pocos jardines, creo yo, de conventos que, bueno, algunos no funcionan como conventos ya, pero conservan esa estructura y esos jardines, que parece ser la misma de las casas. Por ejemplo, en San Vicente Ferrer, en los Dominicos, sí, existe un también. claustro pegado a la iglesia, donde Sí. entiendo que ya no hay dominicos, pero Ujú. sí existe, bueno, el jardín, que a lo mejor no está tan perfectamente conservado, pero sí con la misma estructura, Sí, las está con el mismo palmeras, claro. trazado. Sí, Sí. está, y tiene un árbol gigante en el centro también y todo. El tema de las piletas en el centro, las fuentes de agua, para los Ujú, árabes, el agua tenía eh, una función principal, bueno, aparte de que ellos trabajaban mucho con agua y con azulejos para bajar la temperatura, la sensación térmica, porque son lugares muy, en el fondo, cálidos. El agua lo ponen en el centro también y las piletas de las cuatro esquinas también tiene relación con los puntos cardinales y la dirección para rezar hacia la Meca. También tiene una relación con los árabes. La pileta que la podemos encontrar, por ejemplo, en las cuatro esquinas, en el Museo Higginiano de Talca, en muchos patios, en el fondo coloniales de nosotros, podemos ver esa pileta y que tiene que ver con la relación del jardín árabe. Y tiene también que ver con un extracto del Corán que habla de los cuatro ríos que son los cuatro ríos como espirituales de ellos, y se relaciona con las fuentes de agua, y de ahí los españoles traen eso acá, yo creo que hasta sin saberlo, o sea, porque están en el fondo como para las generaciones de nosotros encontrar habitual el pasto, siendo que no es de nosotros. Y por ahí vi un comentario en el chat que decía de que hablé mucho de la Rayán. Sí, las crónicas de los españoles, o sea, perdón, de los historiadores, por ejemplo, en el libro de Alonso de Ercilla, hay muchos libros históricos que habla que el Arrayán está presente en los cursos de agua y en quebradas, ¿ya? Es de alto consumo hídrico, como menciona, pero naturalmente en la zona central se dan esas condiciones. No es que en el fondo esté al centro del valle a pleno sol, sino que asociado a quebradas y a cursos de agua. Y si uno va, por ejemplo, a la Rayán, al Aguas de Ramón, si va a cualquier, en el fondo, cerro precordillerano, en las quebradas vas a encontrar arrayanes, sin duda. Así que eso. claro. No, y el último, hace poco tuvimos una charla sobre el arte del Islam y fuimos también a una mezquita y tuvimos una exposición sobre fotografías de mezquitas de Marruecos en la universidad. Y ahí aparecía el elemento de la pila de agua, porque parece que Sí, tenía una función religiosa, parece que la gente tenía que lavarse religiosa, antes de entrar a la mezquita. Entonces, no se me había ocurrido que en realidad la pileta o la pila es un árabe. elemento árabe o musulmán introducido en la Sí, casa española o la casa andaluza. todo. Y las plantas aromáticas que todos mencionaron, todas fueron llevadas en el fondo por los árabes a España y España acá. O sea, nosotros tenemos un jardín árabe. Ese es nuestro origen, en resumen. Absolutamente árabe. Muchas gracias. De nada. Bueno, te respondiste la pregunta bueno, de la Rayam, aunque Ujú, también mencionaba Patagua, Canelo, que crecían al borde de las acecas, claro, efectivamente. efectivamente. Así que bien, y bueno, una última pregunta es de Leonora, que nos pregunta si tú sabes por qué los romanos griegos ocuparían el concepto de la simetría, si tiene algún significado.
Sí, tiene un significado. A ver, la simetría es un patrón que se repite a lo largo de la línea del tiempo y que se vuelve a repetir en el jardín francés también, que tiene que ver con el orden, em, el orden, la estructura en el jardín, a veces asociada también a algo espiritual. Tenemos que entender que el concepto del jardín está siempre ligado a lo espiritual en diversas religiones y creos a lo largo de la historia. Y tiene que ver en el fondo con una simetría en el orden. También era un poder en el fondo social de la época el disponer este trazado y también porque la arquitectura determinaba que fueran estas formas geométricas y no curvas porque estábamos en el fondo en un patio concéntrico rodeado de pórticos. Entonces, esa es la disposición en el fondo de los jardines. Para después que lo vamos a ver la próxima charla, el jardín francés tenía ahí una competencia absolutamente que el hombre podía como alcanzar a Dios a través de las perspectivas y el orden geométrico también. Entonces, es una cosa que se va repitiendo a lo largo de la historia y que tiene que ver con eso. Buenísimo. Bien, entonces agradezco a todos quienes han estado presentes hasta este momento en la charla. La charla se va a enviar el día de mañana a través de los correos de todas las personas que se escribieron. Y bien, muchísimas gracias Magdalena y todos invitados a la próxima charla del miércoles 11 de septiembre a las 19 horas, justamente esta herencia también francesa e inglesa y un poco la historia de cuándo se inserta ese tipo de concepto de jardines en Chile. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Chao. Raúl. Aprovecho de contarles que están todos invitados al evento que tenemos este sábado 7 de eh, septiembre en la Universidad de los Andes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Evento gratuito, cultural, con motivo de Fiestas Patrias. Así que aprovechen que están todos cordialmente invitados.